Señor Jesús, en esta hora, Padre, elevamos nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que el poder de Dios se derrame, se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que seas tú el que ministra nuestras vidas, el que nos da la oportunidad de recibir el poder de nuestro Dios. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos, hermanos, un tema muy hermoso: cómo oír la voz de Dios. Texto bíblico, Juan 10, 27 y 28. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mí. Amén. Tenemos las promesas del Señor, en donde el que ha recibido a Cristo en su corazón jamás lo arrebatará alguien para hacerle el mal. Amén. Porque el Hijo de Dios tiene la protección, tiene el cuidado de Dios. Oír la voz de Dios. ¿Cómo se puede oír la voz de Dios? Es posible solo porque Dios quiere hablarnos. Es que en su naturaleza Él anhela comunicarnos sus palabras y sus propósitos. Quiere escuchar a Dios, prepare su corazón para escucharlo. Amén. Escuchar a Dios no es algo natural o humano. Como a muchos, un mentiroso les dice algo y dice: habló Dios. Ese no es Dios hablando. Es el hombre y su mente carnal. Sí, amén. Dios habla de muchas maneras, y es donde nosotros debemos de tener el conocimiento que cuando Dios habla, Dios no le miente. Amén. Lo que Dios le muestra o le dice se cumplirá, porque mi Dios es fiel, es verdadero. Sí, amén. Si alguien desea escuchar la palabra, la voz de Dios, o hablar a Dios, debe estar entregado a Él y debe enfocarse en lo que Él está diciendo, o poner la atención a la palabra de Dios. La conversación íntima con Dios puede transformar la vida del hombre o mujer, considerando tener un tiempo para comunicarnos con Dios. Amén. Un lugar donde podamos nosotros clamar a Dios o hablar con Dios. La oración es la manera como usted comienza una conversación con Dios. Véalo como una manera de decir: Padre, aquí estoy. Es como cuando lee las Escrituras. En las Sagradas Escrituras, cuando usted las lee, ahí le habla a Dios, Gloria. o está hablando con Dios. Amén. Pero muchos no entendemos. Ese es el problema por el cual muchos andan diciendo que Dios les habló cuando un hombre o mujer los engaña, porque no saben escuchar la voz de Dios, pero la voz del hombre sí la escuchan. Amén. Y les creen porque tampoco tienen el conocimiento de un Dios verdadero. ¿Cómo puede escuchar a Dios? Escuchar a Dios requiere una relación santa y dejar fuera el problema a su alrededor y enfocarse en sus pensamientos que tiene para Dios. Alguien a quien usted puede escuchar. La Biblia dice que
Si alguien quiere escuchar a Dios, es cuando usted habla por medio de las Sagradas Escrituras con Dios. La Biblia es una de las principales herramientas a través de las cuales nuestro Dios nos habla. Cuando tenemos el conocimiento que Dios nos habla, nos gusta escudriñar las Escrituras. Y de esa manera usted empieza a ser limpio por el poder de esa palabra. Amén. Escuchar la voz de Dios significa no escuchar el ruido del mundo a nuestro alrededor. No es fácil, pero puede hacerse una realidad cuando usted confiese acerca a Dios. Amén. Gloria. Porque no es decir voy a hablar con Dios y por cualquier razón lee la Escritura. Debe de nacer en su corazón el deseo de tener un diálogo con Dios, Amén. pero bajo de una buena oración, para que cuando usted se ponga a hablar o a leer las Sagradas Escrituras, su espíritu se ha preparado para poder entender la voz de Dios. Amén. Gloria. En el Salmo 143:8 dice que el rey David, actor de la mayoría de los salmos, nos enseña cómo encontrarnos con Dios. Y dice así: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Es ahí donde usted entiende que cuando usted eleva su alma o su oración, él dice: he elevado mi alma porque he elevado su oración con un corazón limpio y sincero. Y es ahí donde esa oración es escuchada por Dios. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Amén. Cuando usted se levanta, cuando alguien empieza la jornada diario, sin la ayuda de Dios difícilmente encontrará la dirección o que Dios le acompañe en lo que va a hacer. Él buscó la dirección de Dios en la mañana al comienzo del día. Él quería escuchar a su Señor antes de entrar en la batalla. Él buscaba el favor de Dios. ¿Qué debe de buscar el cristiano? El favor de Dios, para que el poder de Dios se manifieste en cada uno de sus hijos. Porque nosotros tenemos una necesidad grande de que Dios vea por nosotros. El libro de Lamentaciones 3:22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esa es la palabra de Dios. El creyente debe de encontrar el momento del día para hablar con Dios, porque nuevas son cada día sus misericordias. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Escuchar a Dios requiere de un corazón santo. Dios nos habla con visiones. Considere este ejemplo que se registra en el libro de Habacuc 2:1 y 2. Y dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá
y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Amén. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, entendemos que cuando pedimos a Dios tenemos que esperar y estar atentos a la respuesta de Dios. Amén. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Dios es grande y es así. Él no tarda porque para Él no hay problema con el tiempo. Alguien dijo que porque Dios había tomado ventaja del tiempo del hombre, y Dios en ningún momento toma ventaja de nadie, sino que el hombre no tuvo la capacidad de obedecer a Dios. Amén. Porque si el hombre no desobedeciere o no hubiera desobedecido, el tiempo no le importara, tuviera vida eterna. Amén. Pero al no obedecer, perdió la eternidad, esa vida que santa que Dios le había dado, y ahora tiene que experimentar la muerte y después el juicio. Y eso es lo que el hombre no puede entender, porque para nosotros el tiempo corre o vuela. Los días se nos van como el agua entre los dedos. Amén. Y en el afán nos sentimos cuándo pasó el mes, cuándo pasó el año. Pero si tuviéramos la capacidad de esperar, tuviéramos una vida más, probablemente más buena, en el sentido de que no tuviéramos el desgaste del afán. El afán está consumiendo al mundo entero. Amanece y no quisiéramos que anocheciera para ver si el día es más largo y poder hacer más en la vida. Pero no está viendo que su vida día con día se va cortando. Y no está entendiendo qué está haciendo para vivir eternamente. Vivimos por vivir y luchamos por tener, pero ¿qué haremos con lo que hacemos o tenemos? Todo quedará aquí. Amén. Escuchar a Dios requiere una actitud correcta en nuestro corazón. Y si nosotros pudiéramos entender correctamente, no nos importará el tiempo. ¿Qué debe de importarle al Hijo de Dios? La relación que tenemos con Dios. ¿Cuánto tiempo hemos ocupado en el día para hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo hemos ocupado en el día para orar o para decirle a alguien Dios te ama? Pero llega el momento en que así como nacemos, así morimos. Nacimos desnudos y morimos para no llevar nada. Amén. Pero hay algo valioso en el ser humano, por eso es que Dios dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué es lo valioso que hay en usted? ¿Aceptó a Cristo? Hay algo hermoso en su vida. Aleluya. Dios los creó a hechura y semejanza suya. Amén. Por el amor de Dios hacia su creación, Él dio a su Hijo. Ahora el hombre tiene que tomar tiempo para empezar a retomar el camino correcto y alcanzar la salvación de su alma. Sí, amén. A fin de escuchar a Dios y de recibir su misericordia, debemos querer hacer su voluntad, tanto como lo hizo el profeta. Dios honra al corazón sincero, al que se entrega de corazón. El Salmo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos el gozo de hacer la voluntad de Dios Amén. y de entender que el poder de Dios está en medio de nuestro corazón? Sí, amén. Llevar a Dios a donde quiera que vayamos, creer a Dios en todo momento, glorificarlo y santificarlo todos los días de nuestra vida. Amén. Aleluya. Desea la voluntad de Dios para su vida por encima de cualquier otro deseo. Ese deseo debe de permanecer en lo más profundo de nuestro corazón. Si es así, usted puede estar seguro que Él dirigirá su camino. Escuche su mensaje y obedezca en su corazón. Aleluya. Si usted lee las Sagradas Escrituras, ponga atención a ese mensaje y obedézcalo en su corazón. No es lo mismo leer y guardar la Escritura y no entendió por qué la leyó. Tiene que guardar algo en su corazón. Cuando el hombre escucha a Dios y él obedece, descubre una vida plena y rica en propósito, seguro de estar siguiendo el plan de nuestro Señor. Amén. Amén. De otra manera, no tendremos la seguridad de lo que Dios está haciendo con nosotros o nosotros hacemos para Dios. Gloria a Dios. Dios habla de muchas maneras. El oír no es un oír físico, sino espiritual. Nuestro espíritu tiene un oído espiritual, al igual que nuestro cuerpo tiene un oído físico. Y es un medio por el cual el Señor nos habla. El Señor no nos habla a un cuerpo carnal, sino por medio del Espíritu. Gloria a Dios. El hombre espiritual es el que puede escuchar la voz de Dios. Es por eso que usted oye que muchos dicen: Dios no me habla, porque no tiene esa espiritualidad para poder oír la voz de Dios. Hay ejemplos en la palabra de Dios muy hermosos y mucho conocimiento en lo interior del hombre. En Primera de Reyes 19:12 dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Alabado el nombre del Señor. Amén. Amén. Él entendió que en todo aquello que estaba sucediendo no iba Dios. Pero cuando oyó aquel silbo apacible,
él entendió que nuestro Dios es un Dios de paz y de amor y que estaba con él. Amén. Y salió a la puerta y esperó la voz de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos tenemos la capacidad de oír lo apacible de Dios y ponerlos a la puerta y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿O qué puedo hacer de mi vida? Aleluya. Cuando el hombre tiene capacidad, tiene entendimiento, tiene la capacidad de hacerlo. Pero cuando el hombre no tiene espiritualidad, no hay ninguna capacidad en él de escuchar la voz de Dios. Aleluya. Caminamos por caminar o vivimos por vivir, Amén. sin entender el propósito de Dios. Hablamos de ver en el Espíritu porque el Señor nos deja ver el mundo espiritual, y cuando esto sucede podemos ver o tener visiones de parte del Señor. Muchas veces quiere el ser humano tener visión, revelación, oír, ver, entender, pero tenemos una vida desordenada de la presencia de Dios. Amén. Y es por eso que el espíritu no se desarrolla para crecer en el hombre o mujer, porque Dios es un Dios santo, un Dios de amor, de poder y de misericordia. Gloria a Dios. Y crece, se manifiesta cuando alguien tiene fe en Dios. Amén. Cuando alguien ha entendido y está obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Aleluya. En el libro de Juan 1, 47 y 48 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. No lo pudo ver con ojos carnales, ¿verdad? La distancia era mucha. Amén. Él lo vio en el Espíritu. Sí, amén. Es hermoso cuando nosotros tenemos la capacidad de ver, de entender en el poder de Dios. Sí, amén. Cuando usted tiene la capacidad de ver, de visión, de revelación y de todo lo que a Dios le agrade, es hermoso. Porque usted puede ver también cuando el mal se acerca a usted. Sí. Usted puede ver o entender cuando Dios está cerca de usted. Sí. Amén. Amén. Pero si usted tiene a Dios en su corazón y ve el mal que se le acerca, nomás repréndalo en el nombre del Señor y Él huirá. Sí, amén. Yo ahora tuve una experiencia, como siempre he podido, y Dios me ha permitido cuidar de todo lo que Dios me ha dado. Me levanto y veo que el mal iba pasando por mi patio, y esas horas me levanto y me pongo a orar y a reprender. En el instante se hizo sentir un aire fresco, agradable, en donde Dios estaba manifestando que el mal no existía en mi casa. Amén. Amén. Mi esposa, donde me vio orar, se puso también ella a orar. Pero hay esa bendición de que podemos entender de que el enemigo anda como león rugiente. Amén. Ahora, ¿qué debe de hacer el Hijo de Dios? Andar como santo para poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Amén. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos días? Ataques del enemigo. Pero cada día usted entenderá que Dios está ahí.
Amén. Y es por eso que siempre les he dicho, oren al Señor, oren en su casa. La oración es lo que lo va a mantener alejado de todo espíritu de demonio. Muchas veces no es porque no oren, mal quiere invadir nuestro lecho, pero usted tiene a Dios en su corazón y puede desechar toda maldición. Sí, amén. El sentir es una percepción interior, una intuición del Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Es un saber interior que no tiene nada que ver con un sentir físico o carnal, sino es un testimonio interior, un sentir en nuestro espíritu, o mejor dicho, una revelación. Amén. Gloria a Dios. Pero también hay visión cuando Dios nos permite ver. Aún es hermoso porque usted ve y puede activar el poder de Dios que hay en usted. Amén. Muchos hijos de Dios tenemos la capacidad o el conocimiento de orar, pero en esa oración debe de haber algo. No solo es hablar. El orar es un hablar con Dios, con seguridad de que hay un Dios poderoso en nosotros. No con temor, no le tenga miedo al diablo. Tema a Dios. Gloria a Dios. El diablo, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, él huye de nosotros. Amén. 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 En el libro de Hechos 20 y 23, 20, 23 y 24 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es hermoso lo que Pablo estaba diciendo. Él recibió el misterio de Dios, el ministerio de Dios. En ese ministerio él tenía algo que cumplir. ¿Cree que solo Pablo tenía algo que cumplir? No, usted y yo tenemos algo que hacer en esta vida. Gloria a Dios. Por algo estamos aquí reunidos. Amén. Por algo nos llamamos hijos de Dios. Amén. Cada creyente debe de reconocer la forma o el medio como Dios le habla. De la manera que Dios le hable, de esa manera usted vivirá. Sí, amén. Por medio de la revelación o visión. Pero Dios le habla a cada creyente de forma diferente. ¿Cómo estar seguros que estamos oyendo la voz de Dios? La Biblia nos es un simple, no es una simple colección de libros. Es la inspiración divina de Dios, o sea, aliento de vida. Es la palabra de Dios y te dará dirección para caminar en este mundo. La palabra de Dios te corregirá, te consolará, te ayudará a sobrellevar todo lo que venga. Amén.
Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Sí, aleluya. La palabra de Dios no es solo Dios te ama, Dios es amor. Dios corrige la vida del hombre para que el hombre pueda encontrar la salvación de su alma. Amén. Porque tenemos luchas internas, las cuales el hombre natural no las puede solucionar. Las soluciona el poder de Dios en el corazón del hombre. Amén. Pero hay algo. Pero si nunca le dedicas tiempo, ¿cómo te podrá hablar Dios? Dios es grande y poderoso y nos ha dado 24 horas diarias. Dijo un día mi hermano Giovanni, ¿qué tal si Dios nos pidiera el diezmo del tiempo? Nosotros, sabiendo la grandeza de Dios y conociendo a Dios, debemos de tomar un tiempo para Dios. Porque si no estás tomando un tiempo para Dios, no está obedeciendo a Dios ni le conocerá a Dios. Por eso es tan importante tomar momentos de quietud a diario, que te sientes por un cierto tiempo a orar, a leer la Escritura. ¿Qué tanto tiempo te quitará Dios? Si Él nos ha dado la vida, de Él es el tiempo. Debemos nosotros de meditar en eso. Si Dios me dio el regalo de vida, ¿por qué no tomar 5, 10, 15 minutos para Dios? Todos pensamos y vemos que probablemente no tengamos para pagar la renta, para la comida o para irnos a pasear, porque para eso tenemos tiempo. Todos decimos, es que hoy me voy para tal lado, es que hoy voy para el otro lado. ¿Y Dios dónde quedó? No sabe si en ese viaje no pueda regresar a darle gracias al Creador. Gloria al Señor. Hay que primero servirle a Dios. Dios es grande y poderoso. No quiere decir que nadie puede tener un tiempo para pasear, para salir, pero entregue su vida a Dios y Él le dará un momento de paz y tranquilidad. Amén. Y cuando habla a Dios en oración, Él le permitirá que usted se acerque a Él, que alguien pueda tener intimidad en ese diálogo con Él. Cuando habla con Dios puede sentir gozo, puede sentir deseo de llorar, de reírse. ¿Por qué cree que la mayoría de seres humanos, cuando sienten la presencia de Dios, lloran? Porque su carne no acepta completamente el poder de Dios y hay aflicción en su alma. Nosotros tenemos mucha debilidad en nuestra humanidad y es esa la lucha, vencer las obras de la carne. Algunos dirán, Dios nunca me habla a mí. Pues nunca, tal vez ha leído la Escritura, tal vez nunca ha puesto atención a un sermón, o no pueda tener la capacidad espiritual de escuchar o de ver lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Lees la Biblia todos los días de tu vida?
Si no hay lectura bíblica, es difícil entender que Dios nos habla. Así es como Dios te quiere hablar. Si no lees la Biblia, ¿cómo te va a hablar? Si no usamos la forma principal por la cual Dios nos quiere hablar, jamás entenderemos la voz de Dios. Amén. 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 La palabra de Dios es vida, es alimento. Amén. ¿Cuántos han sentido deseo de tomar vida o de alimentarse con la palabra de Dios? Amén. Amén. Eso debe de ser la vida de nosotros, buscar el momento de alimentarnos en la palabra de Dios. Bendito sea el Sí, Señor. amén. El alimentarnos de la palabra de Dios nos hará fuertes. El alimento que proviene de Dios es hermoso. Le dará la capacidad de vencer. Amén. Le dará el poder y la autoridad de que en el nombre de Jesús echemos fuera demonios. Bendito. Amén. Sí, amén. El poder y la capacidad de caminar libres de contaminación. En el libro de Job 33:14 dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Amén. Amén. ¿Por qué dice Job esas cosas? Medite el texto bíblico y entenderá por qué Dios nos dice esas cosas. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es ahí en donde estamos caminando a ciegas. Y la palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener ojos espirituales para poder guiar a un pueblo o a un hermano. Amén. No tiene que ser un predicador para guiar a una persona, a un hermano, a un amigo. Porque si usted es hijo de Dios, puede mostrarle la verdad de Dios y decirle: Dios te ama, este es el camino. Amén. Porque ahora usted y yo ya miramos en lo espiritual, ya entendemos el propósito por el cual Dios se manifestó sellándolos con el poder del Espíritu Santo. Sí, amén. Sí, amén. Todo aquel que aceptó a Cristo y hubo arrepentimiento de corazón fue sellado con el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es ahí en donde nosotros debemos de cuidar ese sello. Porque cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y el Hijo de Dios empieza a tener una relación con el Padre. Pero hay algo. Si usted reconoce la voz de Dios, no se puede perder del camino. Sí, amén. ¿Cuántos han entendido la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos hemos entendido una o dos veces de la manera que Dios nos habla? Aleluya. Nosotros tenemos la capacidad de hablar con Dios y pedir sabiduría, pedir entendimiento. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Mucho hijo de Dios tiene un mal hábito. Y ese mal hábito tiene que desaparecer de nosotros.
de decir Dios no me escucha, porque no ha escuchado que usted le pide sabiduría, que le pide entendimiento. ¿Usted cree que Dios no escucha o por qué cree que no ha recibido su petición? Medite, porque Dios sí escucha, Él no es sordo. Amén. Sí, amén. Probablemente nuestra petición salió de los labios para afuera y no del corazón. Amén. Amén. Aleluya. Pero como siempre, como hombres o mujeres, seres humanos, buscamos un responsable, que Dios es el que no los escucha. Sí, amén. No le echemos culpa a Dios. Nosotros estamos perdiéndonos del camino correcto por no poder escuchar la voz de Dios. Gloria al Amén. Señor. Y el Señor dijo que mis ovejas escuchan mi voz. Amén. Amén. Y yo las conozco, dijo. Amén. Así es que si usted le habla a Dios con fe, con una palabra, una oración que nazca de su corazón, Dios lo ha escuchado. Sí, amén. Amén. Pero si le habló como los que rezan, Aleluya. No. esa oración no es escuchada. Amén. Amén. Los rezadores, los que rezan todas esas letanías, hablan y no tienen fundamento. No son escuchados por Dios. El Señor, cuando les iba a enseñar el Padre Nuestro, les dijo que no fuéramos como los gentiles o los pecadores que rezan y rezan sin sentido. Pero el creyente, el verdadero Hijo de Dios, no reza, ora, habla con Dios. Amén. Y se manifestará la palabra de Dios, porque el orador está orando con el corazón. Amén. Amén. Ahora, como les dije, si usted reconoce la voz de Dios, usted sabe que la promesa de Dios es grande y es salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos Gloria al Señor. a orar, Señor. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, pidiéndote que el santo poder de nuestro Dios se derrame sobre cada uno de sus hijos. En esta hora te pido, Padre, que de tu Santo Espíritu derrame sobre este pueblo, porque todos traemos una necesidad y tú la conoces. En esta hora pido, Padre, que tu santo poder se derrame como el sereno por la madrugada y pueda poseer esos corazones, esas almas, limpiándolas de toda dolencia, de toda obra de las tinieblas, de todo espíritu inmundo, de todo espíritu de demonio. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, declaro la sanidad en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que extiendas tu mano, que donde quiera que estén escuchando esta palabra, esta oración, crean que Él ha vencido al diablo, porque el Señor ya lo venció en la cruz. En el nombre de Jesús, pido fuego del Espíritu Santo, y en tu nombre se consume la brujería, la hechicería, el espirituista, el ocultismo y todo espíritu diabólico y satánico. En tu nombre es vencido. La sangre de Cristo tiene poder, y yo en tu nombre declaro bendición, liberación, sanidad en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.